Oye, tengo algo que decirte. Narrado por Rocío Ruiz. Oye, tengo algo que decirte. Capítulo 3. Autonomía o conformidad. En los mensajes que usted transmite a sus hijos, ¿dónde pone el énfasis? ¿En qué deben tratar de armonizar con los demás? ¿En que lo mejor es tratar de adaptarse al medio? ¿O más bien los estimula a que expresen y mantengan sus convicciones en todo momento y circunstancia? Ese día, el trayecto hacia el colegio se hizo corto. Las perspectivas no eran buenas y él lo sabía. Se preguntaba, ¿tendré que repetir el curso escolar? Si debía hacerlo, bien merecido lo tenía porque a lo largo del año no se había esforzado lo suficiente. Mucho tiempo dedicado al juego. ¿Cómo reaccionarán mis padres? Mientras pensaba en el sacrificio que ellos estaban haciendo para pagarle sus estudios, se sentía aún peor. Quizás sería mejor que abandonara el colegio y me pusiera a trabajar para ayudar en los gastos de la familia. Así por lo menos podría contribuir a pagar la educación de mis hermanos, que ellos sí se lo merecen. Pero, ¿en qué puedo yo trabajar? ¿Y cuánto podré ganar? Todavía estaba fresca en su mente la conversación que acababa de sostener con su madre. Mamá, ¿cuánto gana un taxista? Eso varía. Depende de cuántos pasajeros transporte. Pero ¿cuánto más o menos? Sigue preguntando. "Mm, unos pesos. ¿Y un policía? Algo así también. ¿Y un maestro? Bueno, los maestros ganan un poco más porque han estudiado más. ¿Y los bomberos? Muchacho, ¿se puede saber por qué me estás preguntando todo eso? Por nada, mamá, solo por saber. Pero ya tenía que bajar del autobús. Minutos más tarde se confirmarían sus presagios. Malas notas. Tenía que repetir el curso escolar. Y así lo hizo, pero no abandonó los estudios. Finalmente culminó con éxito la secundaria y también sus estudios universitarios. ¿Por qué no abandonó los estudios cuando todo parecía indicar que fracasaría? Porque sus padres nunca se cansaron de decirle que la mejor herencia que podían darle era una buena educación, y esas palabras llevaban el respaldo de vidas ejemplares. Mientras escribo este relato, me parece revivir esas temporadas y esas tempranas experiencias. ¿Qué habría sido de mí si mis padres no me hubieran repetido hasta la saciedad que yo tenía que estudiar si quería ser útil en la vida? Hoy, muchos años después, casi me parece estar escuchándolos. Por supuesto, también decían otras cosas. No perdían oportunidad alguna para enseñarnos lo que habían aprendido en la escuela de la vida, y sus palabras tenían toda la autoridad de quienes viven lo que predican. De no haber sido así, ¿qué habría sido de un muchacho que vivía rodeado de todo tipo de influencias en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad donde vivía? Cuando salí de casa para hacer mi propia vida, esos mensajes paternos cargados de sabiduría salieron conmigo. Todavía son parte de mi repertorio moral. En realidad, ¿tiene tanto poder lo que los padres dicen a los hijos? Responda usted mismo. ¿Cuánta influencia ejercieron en usted lo que sus padres le decían? Patrones de comunicación familiar. Hace ya varias décadas, dos investigadores de la comunicación, MacLeod y Caffey, sugirieron que la forma como los padres se comunican con los hijos puede actuar como un poderoso agente socializador. Este agente afectará no solo la forma como el individuo interpreta la realidad cuando es niño, sino también en su edad adulta. Los padres en el trato diario con sus hijos inconscientemente repiten mensajes que, por ser muy similares en contenido, llegan a actuar como filtros mediadores. Esos filtros el niño los utilizará para percibir e interpretar la realidad circundante. Lo que los padres repiten continuamente a sus hijos con cariño y dulzura tiene el poder de perdurar.
Muchos de nosotros podemos recordar vívidamente las expresiones de nuestra madre o de nuestro padre, especialmente aquellas que nos repetían a menudo. Las palabras tienen más fuerza que el martillo y el cincel del escultor, ya que pueden modelar nuestro carácter. Estos mensajes no solo actúan como filtros entre el niño y su entorno, sino que crean algo así como un marco de referencia mental que el niño usará para analizar cualquier situación en la cual se vea involucrado, tanto en el presente como en el futuro. Este marco de referencia mental determinará cómo el niño organizará sus experiencias en las interacciones, qué atributos usará para decidir qué es importante o valioso en cada situación, qué esperará de esas situaciones y qué relación existirá entre todos esos aspectos. ¿Cuáles son algunos de los mensajes que los padres sin quererlo envían a sus hijos y que van dejando una huella cognitiva en sus estructuras mentales, al punto de condicionar su percepción de la realidad? Los mensajes que dejan huella. Los mensajes que dejan huella se agrupan fundamentalmente en dos categorías: los que tienen una orientación social, los que tienen una orientación conceptual. Los mensajes con orientación social son aquellos en los que los padres enfatizan la importancia de que, primero, los niños y jóvenes se llevan bien con los demás; dos, eviten contradecir a los adultos; tres, promuevan la armonía en las relaciones interpersonales aún a costa de sacrificar su criterio personal. En hogares socialmente orientados, por lo tanto, es común oír a los padres decir: respecto a discusiones, es mejor dar la razón a otros que hacerlos enojar. Aprenderás cuando crezcas. Mis ideas son correctas y no debes discutirlas. Los mensajes orientados conceptualmente, por el contrario, son aquellos que animan al niño y al joven a expresar su punto de vista, aun cuando difiera de otros. Estimulan a contemplar las situaciones desde diversos ángulos. En los hogares conceptualmente orientados, por lo tanto, prevalece un ambiente de comunicación abierta y de libre discusión de ideas, ya que no hay temor a la censura o al castigo. Es común entonces escuchar que los padres expresen a los hijos mensajes tales como: cada miembro de la familia tiene derecho a participar en las decisiones familiares, o expresar tus ideas es importante, aun cuando otros no estén de acuerdo. Siempre deberías mirar las dos caras de la moneda. Los niños saben más acerca de algunas cosas que los mismos adultos. En los hogares conceptualmente orientados prevalece un ambiente de comunicación abierta y de libre discusión de ideas, ya que no hay temor a la censura o al castigo. Dos orientaciones. En opinión Atmagleo y Caffi, estos mensajes son en realidad patrones de comunicación familiar. Cada patrón define un tipo de mensaje que los padres transmiten en forma coherente a sus hijos. Los mensajes son asimilados por el niño o joven como estructuras de comunicación que guían el modo de procesar la información. El marco de referencia o la guía mental dominante en el niño o joven socialmente orientado es el de la armonía, aunque este ideal implique renunciar al criterio propio. Es así como, para el niño socialmente orientado, lo más importante en las relaciones sociales es agradar, ser aceptado por el grupo, armonizar. Por esta razón, la preocupación de este niño o joven al acercarse al grupo es: ¿seré aceptado? ¿Les caeré bien? Por otra parte, para el niño o joven orientado conceptualmente, lo más importante es el intercambio, la confrontación de ideas. Las preguntas que este tipo de joven o niño hacen son: ¿qué implica esto? ¿O cuál es la idea de esto? El problema con los mensajes de orientación social no consiste en que se le enseñe al niño a llevarse bien con los demás, o quizás que se le instruya para que dé la razón a otros cuando la tengan. Tampoco radica la dificultad en decirle que hay cosas que ahora no sabe y que las aprenderá cuando crezca. No se trata de criar a los hijos con rasgos antisociales o que lleguen a creerse prácticamente infalibles, mucho menos pensar siquiera en animarlos a faltar el respeto a los padres.
El problema de este patrón radica en la insistencia paterna no intencional, que el niño en su relación con otros busque la armonía a toda costa. El peligro de esta actitud es que el niño joven, en su afán por cultivar relaciones personales amistosas, en su interés por agradar a otros, en sus esfuerzos por evitar contradecir a otros, ponga a un lado sus convicciones personales o simplemente prefiera no expresarlas. Al niño y al joven debe concedérseles la oportunidad de expresar sus ideas libremente. De esta forma desarrollará la capacidad de interactuar con el medio de una manera autónoma, sin caer en el peligro de transgredir con los demás en una actitud conformista y gregaria. Conformidad peligrosa. La presión del grupo tiene una gran fuerza, de modo que en ocasiones puede resultar tremendamente peligrosa, sobre todo para los jóvenes. Ese año, para Randy, fue el más difícil. Su familia se había mudado a otro pueblo antes de que él comenzara el octavo grado y ahora debía asistir a una nueva escuela. Pudo haber dicho que no al cigarro que le ofrecieron cuando regresaba a casa, pero él se había propuesto hacer nuevos amigos, así que aceptó el cigarro y también la compañía de los tres muchachos. Cuando no lo estaban viendo, Randy no fumaba. Simplemente dejaba que el cigarrillo se consumiera entre sus dedos. Cuando los nuevos amigos descubrieron que después de clase Randy se quedaba solo en su casa, ya que sus padres trabajaban, entonces comenzaron a visitarlo. Randy sabía que sus padres no permitían amigos en la casa cuando ellos no estaban, pero se las ingeniaba para que fueran antes que sus padres llegaran. Una tarde, Darren, el mismo muchacho que le había ofrecido el cigarrillo, trajo una caja de cerveza a la casa de Randy. Él se dio cuenta de lo que eso significaba, pero no quiso decir nada. Así que fumaron y bebieron hasta que Randy les rogó que se fueran porque sus padres estaban a punto de llegar. Aunque Randy botó las latas vacías y limpió todo, la casa quedó impregnada con el olor a alcohol y de cigarro. Sus padres lo acusaron de fumar y él lo negó. Se encendió una acalorada discusión y al final sus padres lo castigaron. 2 días más tarde, Randy fue arrestado en un centro comercial por robar mercancía en una tienda. Sus amigos, quienes lo habían presionado para que se robara un par de botas de lujo, desaparecieron cuando el personal de seguridad arrestó a Randy. Efectos de los patrones de comunicación familiar. Es probable que usted ya haya logrado identificar el patrón de comunicación dominante en su hogar. ¿Qué tipo de mensajes transmite a sus hijos de manera consistente? ¿Enfatiza la importancia de que sus hijos, al relacionarse con otros, eviten contradecirlos? ¿Recomienda que traten de armonizar aunque para ello deban sacrificar sus criterios personales? ¿O por el contrario los anima a mantener y expresar sus convicciones aunque esto signifique disentir de los demás? Efectos opuestos. Cualquiera sea el caso, es bueno saber que estos patrones de comunicación familiar producen en los hijos efectos diametralmente opuestos. El predominio en el hogar de uno de estos dos patrones de comunicación se traducirá en la formación de individuos que diferirán en asuntos como el uso de los medios de comunicación, el nivel de participación en actividades escolares, sociales y políticas y el grado de susceptibilidad a la influencia persuasiva externa. Según muestran estudios llevados a cabo durante décadas, si en su hogar predominan los mensajes con orientación social, los hijos, al compararlos con los orientados conceptualmente, probablemente verán más televisión y usarán el televisor más como entretenimiento que como un medio informativo. Serán más propensos a ver las imágenes de la televisión como reales y a identificarse con sus héroes o protagonistas y desearán parecerse a ellos. Serán menos conscientes de lo que se espera de ellos. Como futuros miembros de la sociedad,
tendrán menos conocimiento acerca de asuntos políticos, serán menos participativos en las actividades escolares y ciudadanas, serán más susceptibles a la influencia de los amigos y desarrollarán una espiritualidad basada más en razones extrínsecas. Por ejemplo, voy a la iglesia porque se supone que debo ir o para que otros piensen bien de mí, que por las motivaciones intrínsecas. Voy a la iglesia porque me gusta, porque aprendo cosas interesantes. El joven, y en especial el adolescente, siente un gran interés por contar con la aprobación de los demás. Los padres y educadores tienen el privilegio de enseñarles a través de sus palabras y ejemplo a contar con criterios propios. A diario debemos tomar decisiones. Muchas veces debemos decidir entre dos o más alternativas. En el caso de los patrones de comunicación familiar, se nos presenta la opción de decidir entre una actitud de autonomía y otra de conformidad. Estos resultados sugieren que los repetidos mensajes paternos, que enfatizan el evitar contradecir, el dar la razón a otros aunque no la tengan, limitan al joven cuando éste debe moverse en un mundo de ideas. Por el contrario, la continua exposición en el ambiente familiar a diferentes puntos de vista y a la posibilidad de expresar sus opiniones sin temor a ser ridiculizado o castigado ayuda a los jóvenes conceptuales a formar sus propios criterios y a usarlos como escudo contra la influencia persuasiva externa. Lo más preocupante es que los hijos orientados socialmente tendrán a ser menos participativos en asuntos de interés social y más propensos a dejarse influir por los demás. Lo contrario ocurre con los jóvenes de orientación conceptual, quienes se mueven con soltura en el mundo de los argumentos y las ideas. Semejanzas. Llama la atención la semejanza entre los jóvenes provenientes de hogares con orientación conceptual y los de padres con autoridad persuasiva. Recordemos que los hijos de padres con autoridad persuasiva se caracterizan, entre otras cosas, por ser más independientes y autónomos. ¿Simple coincidencia? No. Lo que sucede es que estos padres, al igual que los conceptuales, crean en sus hogares un ambiente donde la comunicación fluye en un canal de doble vía. Toman en cuenta las opiniones de los hijos, estimulan el desarrollo gradual de su autonomía personal. También salta a la vista la semejanza que existe entre los padres socialmente orientados y el estilo de crianza autoritario, pues en ambos casos la comunicación es de una sola vía. Mis ideas son correctas y no debes discutirlas, y no hay apoyo a la autonomía del niño. Aprenderás cuando crezcas. Los resultados. Entre otros resultados aparece uno que debe preocuparnos: la formación de un joven susceptible a la influencia de los demás. La familia socialmente orientada produce una persona con tendencia a ceder a los mensajes persuasivos. El énfasis familiar en la importancia de perseverar la armonía en las relaciones sociales se supone que promueve el desarrollo de creencias, actitudes y opiniones en un ambiente aséptico, lo cual los hace vulnerables al ataque persuasivo. Ese ambiente aséptico al que hacen referencia Stone y Kefi alude a un hogar libre de argumentos, donde no hay espacio para disentir ni para expresar puntos de vista personales. Un ambiente así es un caldo de cultivo para la formación de jóvenes que serán presa fácil de la influencia ajena, especialmente de amigos de la misma edad, y como sabemos, esa influencia puede resultar muy negativa. ¿Es eso lo que deseamos para nuestros hijos, especialmente para los adolescentes que están precisamente en la etapa de desarrollo donde son más vulnerables a la presión de grupo? ¿Por qué son tan susceptibles a la presión? Su preocupación excesiva por la opinión ajena. Este es el talón de Aquiles del joven adolescente. ¿Cómo es que el grupo de amigos tiene tanto poder? Por la dependencia del adolescente de la opinión de los demás, debido a su irresistible deseo de contar con la aprobación de aquellos que lo rodean y son importantes para él. Si la opinión del grupo de amigos resulta vital para el joven adolescente,
¿No debiéramos entonces prepararlos de tal forma que puedan resistirla, especialmente cuando esa opinión ajena los empuje hacia el mal? Debiéramos formarlos para que salgan de nuestros hogares como mujeres y como hombres con criterios propios y además dueños de principios nobles y elevados. Sin embargo, este ideal no se logra a menos que desde temprana edad los niños sepan que no hay nada malo en tener opiniones propias, que es válido expresarlas de manera respetuosa y que habrá ocasiones cuando esas opiniones no coincidirán con las que los otros tienen. Más aún, deben aprender que es mejor disentir con amabilidad que callar en complicidad, especialmente cuando se halle de por medio la violación de un principio de conducta. Un dilema constante. Sabemos por experiencia propia que el joven, en especial el adolescente, experimenta casi a diario un dilema. Deberá decidir entre complacer al grupo o hacer lo que sabe que es correcto. No son pocas las veces en las que la solidaridad grupal o el temor al rechazo tiendan a empujarlo en la dirección equivocada. Los padres socialmente orientados, sin quererlo, podrían estar preparando a sus hijos para ser víctimas de esa solidaridad grupal o del silencio cómplice. En el silencio que manifiestan quienes, en lugar de expresar firmemente sus convicciones, prefieren callarlas para no molestar a los otros. ¿Cómo podrían los padres estar incurriendo en semejante error? A través de un control excesivo de la conducta del niño. Esto impide la aparición gradual en el joven, en ese adulto que deseamos ver, una persona con convicciones propias, responsable de sus actos y capaz de mantenerse de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Todo parece indicar que un adulto con estos valores no es el producto de un hogar autoritario, tal como ya hemos comentado. Tampoco es el producto de un hogar socialmente orientado, pues este último patrón de comunicación familiar está relacionado con todas las formas de control paterno. A los hijos hay que formarlos para que al partir del hogar lo hagan como mujeres y hombres con criterio propio y además dueños de principios nobles y elevados. Para conseguirlo hay que enseñarles a los niños que desde su más tierna infancia no hay nada malo en tener opiniones propias, sino todo lo contrario. Y continuando sobre el control, a menos que esté equilibrado con el apoyo, no promueve los principios y valores que idealmente deseamos para nuestros hijos. Resulta oportuno que nos volvamos a plantear la pregunta formulada en el título del presente capítulo: autonomía o conformidad. Sin quererlo, muy probablemente estamos decantándonos por uno de los dos patrones de comunicación familiar. Uno enfatiza que no hay ningún problema en renunciar a las convicciones personales, si a cambio logramos tener contentos a quienes nos rodean. Y el otro, que cada individuo tiene derecho a percibir el mundo a su manera y a poseer criterios propios aun cuando estos no armonicen con los de los demás. Resultado de cada patrón de comunicación. Mientras el patrón social promueve en el joven el conformismo y la susceptibilidad a la influencia externa, el patrón de comunicación conceptual estimula en el joven y adolescente el desarrollo y la expresión de criterios propios, armas indispensables para resistir la temida presión de grupo. Un control excesivo de la conducta del niño impide la aparición gradual en el joven de ese adulto que deseamos ver, una persona con convicciones propias, responsables de sus actos. A propósito, ¿ya se dio cuenta de qué tipo de patrón predomina en su hogar? ¿Social o conceptual? Este factor afectará al grado de autonomía o conformidad que tendrán los jóvenes que de allí saldrán para enfrentar el mundo. Los mismos jóvenes que queremos que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¡Qué gran responsabilidad! Oye, tengo algo que decirte. Narrado por Rocío Ruiz.